Bienvenidos de nuevo a este vuestro espacio de entretenimiento y actualidad. Espero que os encontréis genial, porque hoy tenemos un tema que va a dar muchísimo de qué hablar. Si sois fans de las series turcas, de las estrellas que brillan con luz propia en el firmamento de la televisión, y de esos encuentros que ponen la piel de gallina, entonces este vídeo es para vosotros. Hoy nos adentraremos en un rumor, una noticia que ha sacudido el mundo del corazón y el espectáculo, y que tiene como protagonistas a dos nombres que resuenan con fuerza, Demet Özdemir y Can Yaman. Sí, habéis leído bien. Se les ha visto juntos, y no en cualquier sitio, sino en un evento de lo más exclusivo, la noche más VIP, en un club secreto. ¿Os imagináis la expectación? ¿Qué significa esto para ellos? ¿Es solo una coincidencia o hay algo más detrás de estas apariciones? Preparaos porque vamos a desgranar todos los detalles, a buscar las pistas y a especular como a vosotros os gusta. Y antes de sumergirnos en este fascinante universo de celebridades y misterios, no olvidéis darle a ese botón de suscribirse si aún no lo habéis hecho, y activar la campanita para no perderos ninguna de nuestras novedades. Os aseguro que este no es un vídeo que queráis dejar pasar. La verdad es que cuando la noticia comenzó a circular, confieso que mi primera reacción fue de sorpresa, seguida de una oleada de curiosidad. Demet Özdemir y Can Yaman, dos de los rostros más queridos y exitosos de la ficción turca, pilares de series que han conquistado audiencias a nivel mundial, coincidiendo en un evento privado. Esto, mis amigos, huele a interés, a una conexión que va más allá de lo profesional, o quizás, simplemente a una casualidad de la vida que ha sido magnificada por los medios y las redes sociales. Lo que sí es innegable es el poder que tienen estos dos nombres por sí solos, y juntos la explosión mediática está garantizada. Vamos a poner un poco de contexto. Ambos actores alcanzaron la fama internacional gracias a Erken Kuş, o como la conocimos en muchos países, Pájaro Soñador. ¿Quién podría olvidar la química que desprendían en pantalla? Esa historia de amor, a menudo cómica y llena de malentendidos, entre Sanem y Can, cautivó a millones de espectadores. Era palpable la conexión entre Demet y Can, una energía que trascendía la pantalla y que, para muchos, alimentó las esperanzas de que esa magia pudiera extenderse al ámbito personal. Sin embargo, tras el final de la serie, cada uno siguió su camino, construyendo sus carreras individuales con gran éxito. Demet ha continuado brillando en otras producciones, demostrando su versatilidad y talento, mientras que Can Yaman ha dado el salto a producciones internacionales, consolidándose como un galán de alcance global. Entonces, ¿qué significa que ahora se les vea juntos en una noche más VIP, en un club secreto? Lo primero que debemos considerar es la naturaleza de estos eventos. Las noches VIP suelen ser exclusivas, reuniendo a personalidades destacadas del mundo del espectáculo, la moda, la música y los negocios. Un club secreto añade aún más intriga, sugiriendo un lugar discreto, lejos del ojo público, donde las celebridades pueden disfrutar de un ambiente más privado. Esto podría indicar que ambos fueron invitados por la misma persona o por la organización del evento, lo que, si bien no confirma nada, sí sugiere una coincidencia de círculos sociales o intereses. Las redes sociales, como era de esperar, se encendieron al instante. Las fotos y los vídeos, aunque escasos y de baja calidad, empezaron a circular como la pólvora. Se les veía en el mismo lugar, compartiendo un mismo espacio, aunque las interacciones directas captadas eran mínimas. Algunos usuarios interpretaron miradas, gestos, la cercanía en algunas tomas. Y es ahí donde la magia de la especulación comienza a trabajar a toda máquina. ¿Estaban hablando? ¿Compartieron una mesa? ¿Se buscaron activamente? Las preguntas se multiplicaban y las respuestas, por el momento, eran elusivas. Es importante recordar que en el mundo de las celebridades, las coincidencias son a menudo interpretadas como algo más. Los fans y los medios anhelan ver a sus parejas favoritas reunidas, ya sea en la ficción o en la vida real. La química que Demet y Can mostraron en Pájaro Soñador dejó una huella imborrable en el imaginario colectivo. Por eso cualquier indicio, por pequeño que sea, de que podrían estar reconectando, desata una ola de entusiasmo y esperanza. Analicemos las posibilidades. Una de ellas es que simplemente se encontraran en el evento por casualidad, como dos colegas que coinciden en una fiesta. Ambos son figuras prominentes en la industria del entretenimiento turco, y es natural que sus caminos se crucen en eventos de este tipo.
Podrían haber intercambiado saludos cordiales, ponerse al día sobre sus proyectos, o simplemente haber compartido el mismo ambiente festivo. En este escenario, la noticia sería solo una anécdota más en el ajetreado mundo de las celebridades. Otra posibilidad, y esta es la que más alimenta la imaginación, es que haya algo más. Quizás la coincidencia no fue tan casual. Podrían haber sido invitados por amigos en común, o quizás incluso por la misma persona interesada en reunir a dos estrellas de su calibre. O tal vez, y aquí entramos en el terreno de la pura especulación romántica, se hayan reencontrado por iniciativa propia. ¿Han estado en contacto recientemente? ¿Han mantenido una amistad a lo largo de los años? La falta de información concreta deja un lienzo en blanco para que cada uno pinte su propia historia. Pensemos en la psicología detrás de este tipo de rumores. Cuando dos personas han compartido una experiencia tan intensa y exitosa como la filmación de una serie que se convierte en un fenómeno mundial, es natural que se genere un vínculo especial. La presión de la fama, las largas horas de trabajo, la creación de personajes tan queridos, todo esto puede crear una complicidad única. Si además existía una atracción subyacente como muchos fans creían, un reencuentro en un ambiente distendido podría reavivar viejos sentimientos o, al menos, dar pie a una reconexión más profunda. Además, el hecho de que ocurriera en un club secreto añade un halo de misterio. Si fuera un evento público, sería más fácil descartarlo como una simple coincidencia. Pero un lugar privado sugiere que ambos buscaban, quizás, un espacio para interactuar sin la presión de los paparazzi y la atención mediática constante. Esto podría indicar una intención de tener una conversación más privada, de explorar esa conexión que un día pareció tan real. Los comentarios en las redes sociales son un reflejo fascinante de estas teorías. Por un lado están los fans incondicionales de Pájaro Soñador, que celebran esta posible unión, convencidos de que están destinados a estar juntos. Son la pareja perfecta, siempre supe que había algo entre ellos, son frases que se repiten una y otra vez. Por otro lado, hay quienes son más cautelosos, recordando que las apariencias pueden engañar y que no debemos sacar conclusiones precipitadas. Agradecen el reencuentro pero piden paciencia y respeto por la privacidad de los actores. Y es precisamente en este punto donde debemos poner el foco. Si bien es emocionante especular y fantasear con la posibilidad de que Demet y Can estén reviviendo una conexión especial, es fundamental recordar que son personas reales con vidas privadas. La presión mediática sobre las celebridades es inmensa, y cualquier rumor puede tener un impacto significativo en sus carreras y en su bienestar personal. Por lo tanto, aunque compartamos nuestra emoción y nuestras teorías, siempre debemos hacerlo con respeto y consideración. ¿Qué podemos esperar de ahora en adelante? Es probable que esta noticia siga dando de qué hablar en los próximos días y semanas. Podríamos ver más filtraciones, más fotos, o quizás incluso alguna declaración oficial, aunque esto último es menos probable en un contexto de club secreto. Lo que sí es seguro es que la atención sobre Demet Özdemir y Can Yaman se intensificará, y cualquier gesto o interacción entre ellos será analizado con lupa. Personalmente creo que es importante mantener una perspectiva equilibrada. La química en pantalla es una cosa, y la vida real, otra. Sin embargo, negar la posibilidad de que algo esté sucediendo también sería ceder al escepticismo excesivo. La vida está llena de sorpresas, y el mundo del espectáculo aún más. Lo que sí podemos decir con certeza es que el regreso de Demet Özdemir y Can Yaman, ya sea como amigos, como colegas reencontrados, o como algo más, siempre será un evento digno de atención, dada la huella que dejaron en tantos corazones. Esta noche más VIP, en un club secreto, ha reabierto un capítulo que muchos daban por cerrado. Ha encendido la chispa de la esperanza y la curiosidad, alimentando las fantasías de miles de fans que recuerdan con cariño su tiempo juntos en Pájaro Soñador. Sea cual sea la verdad detrás de este encuentro, lo que queda claro es que Demet Özdemir y Can Yaman siguen siendo dos de las estrellas más brillantes de la escena turca, capaces de generar un revuelo mediático con su mera presencia. Y ahora, mis queridos espectadores, llegamos al final de este análisis lleno de intriga y emoción. Hemos explorado los rumores, hemos considerado las posibilidades y hemos debatido sobre el impacto de ver a Demet Özdemir y Can Yaman juntos en un evento tan exclusivo. Lo que está claro es que la magia de Pájaro Soñador perdura, y la conexión entre estos dos actores sigue cautivando nuestra imaginación. Antes de despedirme, quiero agradeceros de corazón por haber llegado hasta el final de este vídeo.
Vuestra compañía es lo que hace que este canal cobre vida. Ahora, me encantaría saber vuestra opinión. ¿Qué pensáis vosotros sobre este encuentro? ¿Creéis que hay algo más entre Demet y Khan? ¿Os gustaría volver a verlos trabajando juntos? Dejadme vuestros comentarios, vuestras teorías, vuestras impresiones, que me encanta leerlos y debatir con vosotros. Y si este vídeo os ha gustado y os ha parecido intrigante, no olvidéis darle un buen me gusta, compartirlo con vuestros amigos y, por supuesto, si aún no lo habéis hecho, suscribiros al canal y activad la campanita para no perderos nada. Nos vemos en el próximo vídeo con más actualidad, más entretenimiento y más misterios por desvelar. Un abrazo enorme para todos.